Bueno, en Argentina es buenas tardes, supongo que todavía ya es buen día. Así que bueno, primero que todo quiero agradecer nuevamente a Luis, que siempre me convoca a poder hablar en sus congresos y para mí es un enorme placer hablar en Latinoamérica. Así que bueno, como todos saben, mi especialidad hace más ya de 27 años es el TOC y los trastornos del espectro del TOC, y en esta ocasión voy a comentarles resultados que vimos en relación a qué sucedió durante el COVID-19, mejor dicho, la cuarentena que se dio en Argentina. Antes que nada, quiero presentar a mi equipo de trabajo, puesto que con ellas es con quien puedo trabajar y juntar tanta cantidad de datos y ayudar a mucha gente en Argentina con TOC. Así que les agradezco a cada una de ellas. Y bueno, me gustaría empezar con lo que sería la definición de qué es el TOC, según las clasificaciones internacionales, tanto del DSM, del DSM-3 al DSM-5, como del ICD-6 al 11, que me parece que siempre han definido el TOC como un trastorno con básicamente dos síntomas, como son las obsesiones y las compulsiones. Si bien ha existido en este último tiempo la mejoría en cuanto a la introducción del concepto de espectro obsesivo-compulsivo, para mí hay cuestiones que hacen a que esta definición de qué es el TOC hace que esta definición sea un poco escasa. Entre las cosas que yo observo es el tema de que las conductas habituales fuertes, aprendidas obviamente, que están vinculadas a la supervivencia, es un elemento fuerte que hace que no alcance con definir al TOC como obsesiones y compulsiones solo. La neurobiología y la neurocognición tampoco permite que el TOC sea definido solamente como un trastorno con obsesiones y compulsiones. Y quizás lo más interesante es la diferencia en el nivel de insight que existe tanto dentro como fuera del episodio obsesivo. Ustedes saben que el insight es algo que se puede evaluar en torno a las obsesiones, en torno a las compulsiones y en torno al trastorno per se. Todas estas preguntas, todos estos señalamientos nos hacen en realidad creer que el TOC es un trastorno afectivo. Quiero explicar por qué. En este sentido, me parece que debemos recordar que la amalgama entre un pensamiento obsesivo, cuyas características están acá descritas como intrusivas, no deseadas, que involucra resistencia y que son incontrolables, al igual que el patrón de conducta, que son siempre estrategias de neutralización, van a tener la característica de ser intencionales, repetitivas o excesivas, obligatorias, incontrolables y tranquilizadoras. Solamente tienen sentido en la medida en que encontremos y hagamos hincapié en lo que es el patrón afectivo del TOC. Y en este punto tenemos que recordar que los sentimientos básicos de ansiedad y asco son sentimientos ligados a el instinto de supervivencia y tienen que ver con emociones básicas. Esto quiere decir que un paciente con TOC que no sienta que tiene en riesgo su supervivencia jamás podría realizar una estrategia de neutralización ni buscarle algún tipo de sentido a esta primera asociación que existe entre un estímulo y el malestar, que después necesita adquirir la forma de un pensamiento obsesivo. Un dato al margen es que creo que de las características del patrón de pensamiento, el más importante es que estos pensamientos son no deseados, y en el caso del patrón conductual, creo que las características más importantes es la de ser intencionales, la de ser obligatorias y la de ser tranquilizadoras. Voy a detenerme en lo que tiene que ver con el instinto de supervivencia porque creo que permite que podamos comprender al TOC, y luego voy a trabajar más en qué tuvo que ver cómo esto se manifestó en épocas de COVID. Recordemos que toda conducta normal está basada en un instinto, y este instinto siempre tiene las características de ir desde lo más complejo hacia lo más intelectual. Por ende, el instinto vital siempre va a estar satisfecho, y solamente si esto sucede se puede buscar un instinto de placer, un instinto social o un instinto cultural. Por ende, al ser conductas instintivas o respuestas instintivas, siempre van a ser específicas, automáticas, involuntarias e innatas.
¿Qué nos pasa cuando sobre estos instintos adquirimos conductas humanas normales aprendidas? Estas conductas normales o respuestas van a tener, por supuesto, se dan gracias al efecto de la plasticidad y van a tener las características de ser una consecuencia de una regulación entre lo emocional y lo cognitivo, es decir, entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Siempre van a ser situación dependiente, van a ser dirigidas a obtener una meta y, por supuesto, van a estar basadas en funciones cognitivas superiores. Cuando hablamos de hábitos, en realidad, y no solo de conductas, estamos hablando de que los hábitos normales pueden ser voluntarios, tanto débiles como fuertes. Cuanto más fuertes son los hábitos, menos voluntarios parecerían ser. Sin embargo, para ser un hábito normal, debe continuar con la característica de estar dirigido a concretar una meta adaptativa, siempre va a ser situación dependiente y debe ser flexible. En este gráfico también les muestro las bases neurocognitivas o neurobiológicas de lo que sería una conducta normal aprendida. ¿Qué nos pasa en el caso del TOC? En el caso del TOC nos empezamos a encontrar, en primer lugar, con que lo primero que encontramos es una respuesta habitual que va a ser fuerte y por ende sentida por el paciente como involuntaria. Siempre va a ser producto de una disregulación entre lo emocional y lo cognitivo y va a generar principalmente un déficit a nivel de la atención alternante y de las funciones ejecutivas. Lo que también es muy interesante recordar es que estas conductas habituales fuertes van a estar dirigidas no a una meta, sino a disminuir el malestar. No van a ser situación dependiente, sino situación independiente, y en lugar de ser flexibles, van a ser rígidas. Por ende, después de todo esto, estamos de vuelta demostrando cuán importante es el patrón afectivo, tanto en su capacidad de desarmar el instinto de supervivencia, como en su capacidad en la compulsión de poder regresar a la calma del paciente. Me gusta también recordar cómo fue modificándose lo que conocemos hoy por hoy como TOC, ya que empezó siendo un trastorno de ansiedad, gracias a la técnica de exposición y prevención de respuesta, que fue, siempre me gusta decir que primero encontramos el modo de ayudar a nuestros pacientes y recién después encontramos la justificación de por qué esto era así. Pasamos desde un punto de vista de trastornos de ansiedad, pasamos por la clínica hacia un concepto de espectro y la etiología del trastorno tiene que ver con una base neurobiológica, donde el centro va a estar dado en esta disregulación a nivel de los ganglios basales. Esto hace que hoy por hoy el TOC, más que ser considerado un trastorno de ansiedad, debería ser considerado un trastorno de intolerancia a la incertidumbre, un trastorno compulsivo, un trastorno disejecutivo y, ¿por qué no?, un trastorno del neurodesarrollo. Cuando hablamos del TOC y sus trastornos relacionados, acá en esta diapositiva les muestro las sutiles diferencias que hay entre el DSM-5 y el ICD-11. Quiero hacer una aclaración, el DSM-5 está 5 años atrasado con respecto al ICD-11, simplemente porque el DSM-5, es decir, Estados Unidos, fueron los primeros en incluir los trastornos mentales como trastornos principales de obligación de salud mental. Esto no sucedió en la OMS, sino que la OMS lo decidió hacer 5 años después, por lo cual siempre las actualizaciones, al menos con respecto al TOC, si bien, y su espectro, si bien son contundentes a nivel nacional, a nivel internacional, siempre tardan en poder terminar de cerrarse, con lo cual, si van a estudiar esta temática, es conveniente que siempre tengan en cuenta que se van incluyendo nuevos datos. En este caso del DSM-5 hace hincapié en el TOC que está en el centro, junto con su trastorno más parecido, que es el trastorno dismórfico corporal, ya que es similar en cuanto a los componentes cognitivos y conductuales, mientras que el que más se asemeja en términos de componente conductual van a ser la tricotilomanía y el trastorno por escoriación. Y en cuanto a no cumplir con estos criterios de componente cognitivo y conductual, encontramos la acumulación, encontramos los trastornos repetitivos, encontramos lo que más tarde
se va a llamar el miedo, o sea, el miedo a tener un olor corporal desagradable, que es ni más ni menos que el síndrome de referencia olfativa que encontramos en el ICD-11, donde nuevamente se repite el separar los trastornos según el patrón cognitivo, el predominio del patrón cognitivo y el predominio del patrón conductual. Sin embargo, para mí la mejor definición del TOC y sus trastornos relacionados es la definición en donde colocamos en ambos vértices la inhibición motriz y la inflexibilidad cognitiva. Y en este punto vemos que también debemos agregar a los tics y también debemos agregar al trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Todos estos trastornos van a tener en común la edad de inicio, la cronicidad, la similitud de los síntomas, van a compartir el componente heredofamiliar, las comorbilidades y los mismos déficits neurocognitivos. ¿Qué pasa a nivel de COVID? Me parece que quizás lo más importante a resaltar fue esta idea de utilizar a la ciencia en términos abiertos, ¿sí? Esto implica que el cambio a nivel de la comunidad, los cambios que se fueron dando a nivel de la comunidad científica internacional se intentaron ser compartidos en forma inmediata, rápida y abierta. Esto, por supuesto, ha traído consecuencias, como decía muy bien la expositora anterior. La información debería no solo ser dada por personas capacitadas para ello, sino también deberían mostrar la fuente de donde esta información sale y el momento en que esta información fue escrita, ya que sabemos que la ciencia avanza día a día. ¿Qué nos pasó a nivel de recomendaciones generales? Bueno, a nivel de recomendaciones generales en términos del COVID, ahí ven las citas, es nada más ni nada menos que la National que el Ministerio, digamos, de Estados Unidos de Salud, nos hablaba de que no existía una vacuna, nos hablaba de que el mejor método era evitar exponerse al virus, se creía que el virus se transmitía de persona a persona, que es por gotitas y que podía ser transmitido también por personas asintomáticas. ¿Qué sucedió en Argentina con esta información pública? En Argentina, básicamente, se hizo enorme hincapié en la existencia de, por ejemplo, que se podía transmitir a través del papel y de la tinta, que se podía transmitir a través del aluminio, guantes quirúrgicos, madera, plástico, papel, que se recomendaba no mantener relaciones sexuales. El gobierno llegó a proponernos solamente mantener relaciones sexuales virtuales, aunque estuviésemos en pareja. Nos hizo mucho hincapié en que la única manera de prevenirlo era manteniéndonos aislados uno de otros, ya que también se creía que se podía transmitir por el aire, por los animales también. No solo esto, sino que se hizo mucho hincapié en estas campañas publicitarias en que nos debíamos quedar en casa, que hasta se utilizó a un personaje que imagino muchos conocen, como Esteves, uno de los grandes jugadores de fútbol de Argentina, para poder seguir con esta idea de que quedándonos aislados era el único modo de poder frenar al coronavirus. Más aún, debido a la cuarentena, como ustedes podrán ver acá, hasta se nos entregó un número con el cual podíamos denunciar a nuestros vecinos y hasta las mismas personas que iban caminando por la calle. Se publicitaba diariamente a la cantidad de personas que se las multaba o que se las demoraba por no cumplir con el salir solamente una hora y que su caminata fuera a menos de 500 kilómetros, hasta aquí, perdón, 500 kilómetros de distancia, que no podíamos salir sin barbijo y que no se podía circular ni siquiera para ir a trabajar. Toda esta información, por supuesto, está contraria a lo que ya fue publicado en la revista Lancet, donde trabajando a partir de lo que fueron las diferentes pandemias, ustedes saben que la idea de la cuarentena como 40 días fue impuesta a través de lo que se conocía como la fiebre negra. No existía posibilidad de poder saber cuánto tiempo una persona podía llegar a tener su enfermedad que no fuera 40 días. Sin embargo, el COVID no demostró necesitar 40 días, lo cual de cualquier manera se utilizó como número mínimo en Argentina para hacerlo.
Esta cuarentena tampoco respetó ninguna de todas las indicaciones, como ser que es esencial que la cuarentena sea corta. Es decir, la salud mental en términos de la campaña nacional en contra del COVID se olvidó de que teníamos que estar en contacto con gente y se olvidó de la salud mental. Esto nos llevó a que nosotros en el instituto hagamos un estudio sobre 87 pacientes desde marzo del 2020 a agosto 2020, cuyas edades, como ustedes saben, el TOC se presenta tanto en niños como en adolescentes como en adultos, tanto en sexo masculino como en femenino. Quiero aclarar que nosotros en el instituto tenemos una prevalencia de pacientes de sexo masculino debido a que somos un centro de referencia a nivel nacional y esto hace que normalmente nos lleguen pacientes con alto nivel de severidad. Ahí tienen, los pacientes fueron incluidos, que se incluyeron, tuvieron diferentes niveles de severidad y quizás lo que más me preocupó fueron los pacientes que debieron retomar tratamiento por una recaída o aquellos que estando en mantenimiento debieron aumentar su nivel de presencia de terapia. Entre las comorbilidades, utilizando las escalas de la Mini, la escala de depresión de Beck, la escala de ansiedad de Beck y la SKID de personalidad, lo que encontramos fue una prevalencia de depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y consumo de sustancias. Por otro lado, lo que nos llamó enormemente la atención fue la baja calidad de vida de nuestros pacientes, sobre todo a nivel social. Con lo cual, entre las hemos juntado, los pacientes nos fueron contando sus propias sus propias experiencias durante la cuarentena y lo que más se presentó fue el sufrimiento como falta de contacto presencial, el encierro y el otro como sinónimo de muerte, que fue lo que se hizo en la campaña. En este sentido, lo que hemos observado sobre estos pacientes es que nuestros pacientes que son expertos, ¿sí?, en poder evitar cualquier tipo de peligro, lo que se encontraron es directamente afectados por este COVID, ya que les enseñaron que existía la posibilidad de controlar una pandemia, quedándose simplemente en la casa. Este confinamiento y esta idea de poder controlar una pandemia llevó a que los pacientes con TOC aumenten sus comorbilidades, no se pueda disminuir las distorsiones cognitivas en tiempo y forma como es esperado, tengan recaídas, la acomodación familiar aumentó sustancialmente, el nivel de severidad del trastorno de los pacientes como se presentaba y nuestros pacientes sobre todo aumentaron su disfunción social y los niveles de procrastinación. En un trabajo que publiqué hace muchos años, demostré que la disfunción social es un parámetro de pronóstico de tratamiento. Es decir, un paciente con buena socialización, más allá de su nivel de severidad, tiene mejor pronóstico para poder mejorar de su sintomatología y su calidad de vida. Sin embargo, el confinamiento no nos permitió que justamente esto pueda ser llevado a cabo. ¿Qué más observamos? Nosotros decimos que en el TOC lo que prevalece es la ansiedad y el asco. Esto son sensaciones persistentes de parálisis o pavor que no se van y que infieren en el modo en que se vive la vida diaria. Es constante, incluso ante la falta de amenaza inmediata. Esto tiene que ver con que el trastorno no sea situación dependiente. ¿Qué nos pasa cuando observamos que es el estrés? Que es lo que supuestamente el COVID-19 nos trajo a todos. Entre las cosas que nos llevó fue a disminuir las horas de sueño, también nos lleva a que el estrés es una respuesta a causas externas, mientras que la ansiedad es una causa interna, ¿sí? Y va a desaparecer este estrés en tanto la situación quede resuelta. Por ende, lo que comenzamos a observar en nuestros pacientes fue una mezcla de estrés con ansiedad, ya que podían afectar tanto al cuerpo como a la mente, y observábamos que experimentaban síntomas como disconfort, como de preocupación excesiva, tensión, dolor de cabeza o corporal, aumento de la presión arterial y sobre todo pérdida de sueño. Para mí, una de las
cuestiones más importantes a trabajar con mis pacientes fue el hecho de que un humano con otro humano no simbolizaba la muerte. Y en este contexto es que yo vuelvo a hacer hincapié en el alto nivel de disfunción social generado en mis pacientes, ya que todo paciente con TOC, ustedes saben que va a tener una alteración entre lo que son las cogniciones frías y calientes, y por eso yo antes explicaba el tema de la necesidad de trabajar sobre la atención alternante. Esto quiere decir que tanto el paciente tenga una vigilancia netamente emocional, no puede generar una vigilancia consciente. Esta vigilancia que no sea consciente no le va a dar lugar al paciente a poder elegir entre realizar o no realizar su ritual. Sabemos que la terapia por excelencia para el TOC son básicamente la terapia cognitiva conductual y la medicación. Siempre en primer lugar es la terapia cognitiva conductual, en donde vamos a hacer un trabajo top-down, es decir, que vamos a ir desde la corteza prefrontal hacia el sistema límbico, que es justo el sentido opuesto en la formación del síntoma. En cuanto al contenido de los síntomas de estos pacientes, era esperable esperar un aumento en términos de contaminación, pero también observamos cuestiones que no eran esperables, como es un aumento sustancial de las ideas obsesivas de violencia, y esto tiene que ver con el encierro. También aumentó, como era también de esperar, el trastorno por hipocondría. También aumentó sustancialmente el trastorno dismórfico corporal, y esto también nuevamente se debe al nivel de aislamiento. Es una de las exposiciones más importantes para el paciente dismórfico, es su contacto con el mundo. Aumentó la acumulación y aumentaron también los síntomas de autoinjuria. Por otro lado, en términos de comorbilidad, lo que observamos es que en nuestros pacientes aumentó o empeoró el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, la procrastinación, la depresión, y en términos de ansiedad, me parece muy importante nombrar el trastorno de ansiedad generalizada y el estrés postraumático. El trastorno de ansiedad generalizada, como ustedes ya saben, sí fue quien directamente se vio afectado por el COVID-19, ya que es una exageración sobre algo real. Mientras que en el TOC, como ustedes saben, el paciente puede pasar toda la vida teniéndole miedo a algo que quizás nunca suceda. ¿Por qué estrés postraumático? El estrés postraumático está directamente ligado al encierro. Por otro lado, también ligado al encierro, encontramos un aumento sustancial a nivel de las adicciones y de otros trastornos comórbidos, y de otros trastornos del espectro del TOC. En cuanto a la terapia, voy a detenerme en algunos cambios que debimos hacer para poder ayudar a nuestros pacientes, y en este sentido primero quiero mostrarles lo que serían un estilo de tratamiento cuyos resultados oscilan entre el 40 y el 75% de mejoría, y esto tiene que ver con un promedio de 20 sesiones de exposición y prevención de respuesta, con una frecuencia diaria semanal. Los tratamientos largos suelen ser más eficaces, aunque no se ha establecido a partir de qué punto ya es útil continuar con más sesiones. El tiempo de sesión debe ser de alrededor de 1 hora y media, y la duración, me parece que es muy importante, es que vamos a considerar como mejoría, y esto es una reducción sintomática de alrededor del 40 al 75%, medida en una escala que es específica para el TOC y trastornos del espectro, como es la escala de White Box. En nuestro instituto, este tratamiento básico, después de ver más de 5.575 pacientes, nos llevaron a tener un programa o una especie, o digamos un estilo de tratamiento en donde estamos centrados en exposición y prevención de respuesta. Utilizamos como herramientas facilitadoras la alianza terapéutica y la motivación al cambio. Estos dos elementos son facilitadores y necesarios de poder ser trabajados antes de poner a exponer nuestro paciente, para que la exposición sea una exposición que permita la habituación y que le permita al paciente poder repetirla y poder consolidar ese nuevo aprendizaje.
Nosotros potenciamos los efectos de la terapia de exposición y prevención de respuesta a través de la tarea de intercesión y de la rehabilitación neurocognitiva. Por otro lado, también utilizamos herramientas complementarias que hacen a que el paciente se prepare para exposición y prevención de respuesta, donde utilizamos enormemente la regulación emocional, la aceptación y compromiso y las técnicas de atención plena. Acá está, digamos, está mejor explicado. Nuestros resultados son de alrededor del 70% más, y a partir de este momento de mejoría en calidad de vida y no solo en disminución sintomática, recién nuestros pacientes ingresan a lo que es terapia de mantenimiento. Otro elemento fundamental que utilizamos y que no está descrito en los libros para todos los niveles de severidad del TOC es que nosotros hacemos psicoeducación individual y familiar, y también la familia acompaña todo el proceso, ya sea 15 minutos antes del inicio de la sesión, 15 minutos después, o acompañando con sesiones familiares, dado que el TOC es una enfermedad que no puede ser llevada adelante por una única persona. La farmacología ocupa el lugar de ser una herramienta facilitadora. Esto está descrito en los libros de este modo, ya que la exposición y prevención de respuesta ha demostrado tener un nivel de sostenimiento de la mejoría en el tiempo de alrededor de 26 años, mientras que la farmacología, al retirarla, muchas veces los pacientes recaen, y además está aconsejado, tanto en el tratamiento farmacológico como en el tratamiento quirúrgico, exposición y prevención de respuesta antes, durante y después de este tratamiento. ¿Qué nos dijo la International OCD Foundation? La International OCD Foundation para nuestros pacientes nos sugirió que los pacientes no desinfecten las superficies más de una sola vez al día, que evitaran la tentación de saber todo acerca del COVID, es decir, recomendaban solo 5 minutos de información basada en fuentes confiables. Esto es un elemento que fue muy difícil de poder llevarse a cabo en Argentina. Lavarse las manos solo por 20 segundos y no cada rato, como está dicho en Argentina, sino que solo por 20 segundos y al regresar de la calle. Si ustedes leen, son las mismas recomendaciones que utilizamos siempre en el lavado de manos, no son especiales por el tema del COVID. También recomendaron elegir un ser querido para que los ayude. Obviamente siempre tenemos un familiar, como dije antes, que puede funcionar de coterapeuta, y además recomendaban no perder las redes sociales, no perder la vinculación social y no dejar su terapia. En este sentido, teniendo en cuenta todo lo que dije antes, más las recomendaciones de la International OCD Foundation, dado que nuestro interés principal fue trabajar sobre el otro como sinónimo de muerte, sobre los efectos del encierro y sobre la falta de contacto presencial, hicimos ciertas modificaciones a nuestro modelo de trabajo, pensando en herramientas facilitadoras como utilizar aceptación y compromiso en relación a las medidas gubernamentales, aumentar la cantidad de pacientes que han tenido que utilizar psicofarmacología para poder conciliar el sueño, y también bajar los niveles de depresión y los niveles de los trastornos de ansiedad comórbido, y a su vez psicoeducar en torno al COVID-19 con información valedera. Seguimos con la potenciación en tanto tarea y rehabilitación neurocognitiva, pero tuvimos que hacer mucho hincapié en la existencia de una rutina diaria que sea factible de ser llevada a cabo por el paciente. Y por supuesto, dentro de las complementarias, continuamos con las herramientas de tercera ola. ¿Qué quiso decir enseñarle a nuestros pacientes o psicoeducarlos? Primero que todo fue explicarles que cada persona infectada no era sinónimo de que nos iba a matar. Cada ser humano infectado podía solamente infectar a 2 personas. Esto se podía dar de persona a persona, no se transmitía a través de alimentos, ni tampoco a través de superficies, y que las personas podían estar a salvo con cierto nivel de distancia, como también nos enseñaron que ese nivel de distancia era de 1 metro, no como se planteó en Argentina de un mínimo de 2. Nuevamente
aclaré que no hacía falta prohibir ni las relaciones sexuales, ni tampoco era obligatoria la utilización de barbijo más allá del personal sanitario, y que lo más importante de todo era mantener la distancia social de 1 metro y lavarse las manos, solo con jabón en forma frecuente. En Argentina nos tiran alcohol en gel y alcohol diluido en cada sitio al que entramos o cada sitio del que salimos. Otro punto fundamental en términos de psicoeducación fue explicarle a mis pacientes la diferencia entre ser un ser humano sano, ser un ser humano que te podías infectar o no de COVID, donde encontrábamos a la gran mayoría de la población, que esta minoría de población que se infectaba se podía enfermar y estos pacientes enfermos se recuperaban y solamente el 2% de los pacientes infectados y enfermos podían llegar a morir. Esto hizo a que mis pacientes disminuyan sustancialmente la idea de humano más humano igual muerte. Lo que observamos igualmente, a pesar de todas estas modificaciones que hicimos en el tratamiento, es que si bien hubo una disminución a nivel sintomática, no se dio la disminución esperada del 70% que habitualmente tenemos, sino que depende del nivel de severidad, se fue disminuyendo. Obviamente los pacientes con TOC extremo disminuyeron mucho menos su sintomatología después de 20 sesiones que los pacientes con un TOC leve. Además, observamos que en cuanto a la disminución de las distorsiones cognitivas, que como ustedes saben es otro efecto de exposición y prevención de respuesta, lo que encontramos es que si bien la intolerancia a la incertidumbre disminuyó, no disminuyó en forma significativa. Por otro lado, a pesar de lo que se creía, mis pacientes respondieron, gracias, creo yo, a la psicoeducación, a mejorar significativamente la responsabilidad inflada, pero comenzaron a sobreestimar el peligro. No en torno al COVID solamente, sino sobreestimar el peligro en términos también de la violencia, en términos también de los niveles de estrés postraumático, en términos también de la intolerancia a la incertidumbre, en términos de estimar extremadamente el peligro en cuanto a la comorbilidad del trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. ¿Qué sucedió con cuán importante es para mí? Siempre dije que para mí el error cognitivo central dentro del TOC es la intolerancia a la incertidumbre, y me parece que trabajar con el tema de que no hay garantías es como muy importante, ya que la búsqueda del 100% de garantías hizo creer que se podía parar la pandemia. Controlar una pandemia y decir que íbamos a controlar el 100% de la incertidumbre del COVID fueron casi sinónimos en la escucha de mis pacientes con TOC. Por otro lado, lo que trabajamos fueron con instancias de respiración para que el paciente bajara sus niveles de ansiedad, no ligado directamente a lo que era es la sintomatología de TOC, sino a las comorbilidades que antes describí, como son los trastornos de ansiedad. El tener una consistencia independientemente de su nivel de depresión, de una rutina diaria, de tener actividades, de tratar de valorar el ponerse metas para cuando salieran de la cuarentena y que estas metas sean proyectables a todo un año, debido a que todos los meses nos iban diciendo, mejor dicho, cada 14 días, cuándo se iba a seguir prolongando la cuarentena. Por otro lado, existía, sí, la importancia de que mis pacientes no salgan de su casa si no fuera necesario, simplemente para que no sean castigados socialmente ni tampoco se encuentren con todos los problemas que las autoridades nacionales les hacían. ¿Qué pasaba con el tema del chequeo de los síntomas, sobre todo en los pacientes hipocondríacos o con síntomas de contaminación? Era que no se chequearan todo el día, es decir, cada vez que tuvieran fiebre, que no se tomaran la fiebre, que no estuvieran atentos a pequeños dolores o a pequeñas molestias, sino que trabajaran como hemos trabajado siempre en el tema de la hipocondría, que es teniendo una visión
de los médicos de guardia. Es decir, siempre se parte por el paciente está sano y primero descartamos enfermedades que pueden ser tratadas con medicamentos de venta libre y después recién, debido al tiempo y a la intensidad de los síntomas, debe pensarse en un trastorno más severo o en una enfermedad más severa, en este caso el COVID. Y, por supuesto, no utilizar neutralizadores como son los rituales, porque ello obviamente va a empeorar la ansiedad. Por otro lado, trabajamos mucho sobre aceptar la realidad, sobre el entender que debemos vivir en el presente, mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, buscar una perspectiva que no sea catastrófica. En este sentido, nuevamente, la idea de la cura existe, la idea de que los pacientes se pueden recuperar existe. El hecho de que todos estemos pasando por lo mismo. Esto fue algo que para nuestros pacientes con TOC, en muchos casos me decían, Tania, ahora todos hacen lo que nosotros no podemos hacer. Me parece que también fue muy importante el saber que era un evento todos los días. Pacientes míos me preguntan, Tania, ¿esto va a pasar o vamos a seguir confinados? Otro punto que para mí fue muy importante es, a diferencia de lo que se pensó en términos de programa a nivel de salud en general del gobierno, es que deberían haber incluido no solo el cuerpo, sino también la mente y también los valores. Es decir, la salud es psicofísica y social. Y me parece que en este contexto, el encerrar a los pacientes por lo pronto con TOC no fue la mejor idea para ayudarlos. Realmente los pacientes comprendieron que o se sintieron que estaban atravesando una situación donde estaban aislados y donde la posibilidad de control era real, y esto hizo que ellos aumentaran sus propios síntomas y luego, una vez que ya estaban encerrados, vieron todos los efectos negativos de la socialización, de la cual durante tanto tiempo hemos insistido como factor pronóstico para nuestros pacientes con TOC. Por lo tanto, quiero dejar en claro que, según lo que nuestros estudios, lo que mayor afectó a nuestros pacientes fue justamente el tema del encierro, fue justamente de la información que se llevó adelante vía los medios de comunicación masivos y la idea de que el otro me podía generar la muerte. Por lo tanto, reitero, se observaron en diferentes áreas en diferentes variables, empeoramiento en todos los casos de los pacientes con TOC, y estos pacientes realmente fueron de las personas que más se vieron afectadas por el brote del COVID y la cuarentena. Y como pongo acá, a pesar de que ellos son expertos por experiencia en el intento de evitar peligros mediante la promulgación de comportamientos compulsivos, empeorando significativamente. ¿Cuál es la recomendación? Dormir, hacer ejercicio regularmente al aire libre, comer de manera saludable, evitar el tabaco, el alcohol y las drogas, limitar el tiempo frente a las pantallas, sobre todo a las pantallas que tengan que ver con internet, debido a que el paciente permanece pasivo en ese momento, reservarse un tiempo para la dispersión, mantener una rutina normal y no una rutina imposible de ser realizada, como planteaban por televisión, que teníamos que tener un horario hasta para limpiar la casa, limitar la exposición obviamente a los medios de comunicación, mantenerse ocupado, esto es siempre importante en el caso de los pacientes con TOC, concentrarse en los pensamientos positivos, establecer prioridades y, sobre todo, conectarse con otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tania Borda. Vamos a ver si hay una ronda de preguntas. Sí,
Doctora, aquí hay una pregunta de María Pacheco, dice, doctora, ¿este trastorno a qué edad empieza a manifestarse? La edad en general es un trastorno de inicio infantil. En los varones suele iniciar alrededor de los 4 años y en las mujeres con el inicio de la menarca, y suele tener la mujer picos de agudización de su trastorno con los cambios de menstruación, es decir, también durante el embarazo y el posparto y con la menopausia. En el caso del hombre tiene una edad de inicio infantil y continúa progresivamente. Lo que sí sucede es que cada vez que existe un cambio o una situación de modificación en lo que es la evolución general, o sea, ciclo vital, el paciente con TOC puede tener una agudización de su sintomatología. Y el contenido de los síntomas suele acompañar esa etapa vital del paciente. Doctora, otra pregunta. Y cuando aparecen los pensamientos intrusivos en en los pacientes de TOC, ¿qué estrategias debería utilizar estos pacientes o estas personas que padecen de TOC? El tratamiento por excelencia para el TOC es la exposición y prevención de respuesta. Siempre van a aparecer pensamientos intrusivos. Lo que pasa es que a veces se confunden los pensamientos intrusivos que serían el patrón cognitivo con también el patrón conductual, dado que muchas veces los pacientes tienen compulsiones mentales. Entonces, en este sentido es que hay que hacer una buena diferencia, una buena conceptualización del caso para saber cuándo el paciente tiene un pensamiento que conforma el patrón cognitivo y cuándo el pensamiento conforma el patrón conductual. No se puede trabajar directamente sobre los pensamientos cognitivos, sobre el patrón cognitivo del TOC, sino que se trabaja indirectamente quitándole la veracidad y la intensidad y su frecuencia a través que le quitamos su reforzamiento aprendido por condicionamiento operante, como son las compulsiones. O sea, se va desde quitar la compulsión, por eso es prevención de respuesta, la técnica especial que se agrega a lo que son las técnicas de los trastornos de ansiedad en general, como es la exposición, y siempre la técnica de exposición y prevención de respuesta debe ir acompañada de la habituación del afecto, es decir, el paciente no puede hacer nada hasta tanto su ansiedad o su asco desaparezcan por sí mismos. Acá hay otra pregunta, doctora, de Mari Parver. Dice, ¿una persona con TOC se puede curar con tratamiento? Y por supuesto, hoy hablé de un índice de mejoría en términos de calidad de vida y sintomática de entre el 40 y el 70%. Sin tratamiento siempre empeora. Con un tratamiento hecho por un experto o por personas calificadas para saber, no solo de tratamiento de terapia cognitiva conductual, sino también de TOC, los niveles de mejoría son muy, muy evidentes. Es más, a los meses según la edad del paciente, en los niños, a un mes de tratamiento podés hacer levantamiento de síntomas muy sencillamente, y en los adultos tiene más que ver con la cronicidad, con esto que hablaba yo del hábito. Cuanto más fuerte es el hábito, ustedes saben, más difícil es modificarlo. Por ende, muchas veces los pacientes terminan compulsionando sin saber para qué lo hacen. Y en este punto también la medicación no colabora, ya que la medicación trabaja disminuyendo la frecuencia y la intensidad de las ideas, pero no desaparece su verdadero reforzador, el verdadero reforzador de este miedo a la supervivencia, de este afecto, que en realidad son las compulsiones.